Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchísimas gracias por entrar a este video. Hoy tengo la oportunidad de compartir este espacio contigo. Quiero comentarte que no somos comunidad Creci, una comunidad que se centra en el crecimiento integral de las personas en sus 3 dimensiones del ser. Y compartimos estos videos para que podamos conocer y tener principios que nos ayuden a crecer tanto personal como espiritualmente. Así que te invito a que te quedes hasta el final para que entiendas la profundidad de este mensaje y lo puedas aplicar a tu vida. Quiero que allí donde estás hagamos una corta oración para que demos inicio con este mensaje. Digámosle: amado Dios, te agradezco por el día nuevo que me has regalado, por permitirme abrirme mis ojos hoy y tener cada una de las cosas que puedo permitirme este día. Acompáñame en esta semana, acompáñame en lo que queda de esta semana, permite que pueda terminar cada una de mis tareas que me proponga y permite que este mensaje sea de bendición para mi vida, abre mi corazón y mi entendimiento a él y que pueda dejarme una enseñanza para seguir mejorando día a día. Amén. Bueno, familia, hoy quiero hablarte sobre un tema que creo que personalmente es algo que me toca bastante como a mi persona, porque constantemente en diferentes etapas de mi vida me he encontrado con que tengo que hacer tareas o trabajos, actividades en las cuales me cuestan mucho y en algún punto siempre digo como que, ay, sí, ¿verdad que tengo que hacer esto? Bueno, lo hago después o lo hago mañana o lo hago el lunes. Y siempre como que reorganizo una agenda en mi cabeza de cuando lo voy a hacer. Digo como que, ok, lo hago mañana, entonces hago mañana esto, e incluyo eso y me sale el tiempo perfecto. Y al día siguiente hago las cosas que tengo que hacer, pero esa tarea que me cuesta más, como que la voy aplazando durante el día. Al final digo como que no, ya está muy tarde, mejor la hago mañana. Y en algún punto empecé a preguntarme por qué dejo todo para después. Y investigando un poco sobre este tema, quise compartir esto con ustedes. Y normalmente, eh, ¿cómo sería una situación que se presente cuando uno deja todo para después? Pongamos un ejemplo. Digamos que miramos la hora y son las 3 de la tarde, ¿verdad? Tengo que terminar una tarea, un proyecto, un escrito, algo que dejé a medias y que debo entregar para mañana, ¿verdad? Enciendo la computadora y abro el archivo y me voy a sentar a trabajar en él, ¿verdad? Y de repente miro el celular o me llega una notificación a mi celular, entonces lo cojo y miro. Y resulta que es una notificación de Instagram de un meme que me compartió mi amiga. Entonces miro el meme, le respondo, me río y de pronto paso otra vez a mi feed de inicio y empiezo a mirar las redes allí un rato. Y resulta que después de un tiempo miro la hora y se me ha hecho demasiado tarde. Son las 8 de la noche, tengo hambre y no trabajé nada en el documento. Digo, no, pues voy a ir a comer y después vengo y sigo trabajando y lo termino. Voy, me preparo algo de comer, ceno, subo y después ya tengo demasiado sueño, estoy cansada, no quiero hacer, como que mi cerebro no piensa. Digo, no, mañana me levanto temprano, pongo la alarma y lo termino en la mañana antes de la hora que tenga que entregarlo. Y así, termino pasándome el día sin realmente terminar lo cual iba a hacer, ¿verdad? Y eso es el ciclo de la procrastinación. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esta palabra? Este término que últimamente ha cogido mucha fuerza y que constantemente en diferentes redes sociales y en diferentes lugares recibimos continua información frente a este tema y de herramientas de cómo podemos evitar caer en esto de la procrastinación. Y este término, para los que no lo conocen, se refiere a la acción de posponer o retrasar de una forma sistemática y constante una tarea para evitar realizar dicha tarea, ¿verdad? A pesar de ser conscientes de que esto pues no es del todo positivo, porque en algún momento tenemos que hacerla, ¿verdad? Y en pocas palabras, la procrastinación es el acto de aplazar o dejar para después lo que se supondría se debería estar haciendo en el momento presente. Posponer, la acción de posponer sin haberla decidido como con anterioridad, ¿verdad? Es como que yo me voy a sentar a hacer este trabajo, yo no la decidí dejarla para mañana, sino que la iba a hacer, pero de repente direcciono mi atención en otra cosa y la aplazo.
no está, digamos, decidido que la voy a dejar para después. Es decir, en el momento presente digo como que lo hago luego, cuando acabe de pronto esto otro que me genera más satisfacción de pronto, continúo con esta tarea, o primero voy a salir de esto y luego sí me pongo en ello. El hecho de que cuando se pospone la tarea sin haberse decidido, es más fácil, digamos, sin haber dado inicio como tal a esa tarea, es más fácil decir, la dejo para después y primero me ocupo de esto otro. Y digamos que normalmente cuando ocurre esto tendemos a sentirnos un poco mal después, ¿verdad? Porque siempre tenemos allí el pensamiento de que hay algo pendiente que no se acaba de resolver, pero me encuentro haciendo otra cosa diferente a lo que debería estar haciendo, sabiendo que está como una nubecita, ¿verdad? Que se construye en nuestra cabeza encima y sentimos que en cualquier momento empieza a llover, ¿no? De todo lo que se va acumulando allí y se viene encima de nosotros y se va a descargar en cualquier momento y nosotros no hacemos nada para que esa nubecita se vaya de allí. Entonces, en la práctica, nosotros somos incapaces de olvidar que ahí hay algo que tenemos que hacer, que está pendiente, que no hemos hecho, pero que por diferentes razones no somos capaces de enfrentarnos a ello y finalizar esta tarea. Y eso pues hace que se sumen a nosotros sentimientos de malestar, de culpa, de nerviosismo, porque constantemente tenemos eso pendiente que no hemos solucionado. Entonces, procrastinar es entonces postergar tareas o responsabilidades que nos parecen poco divertidas o que quizás son difíciles, pero que son claves para nuestro proyecto de vida. Entonces, a eso nos estamos refiriendo como, por ejemplo, informes del trabajo, o si estamos en la universidad, entonces entregas finales, la tesis. Si estamos en el colegio, tal vez estudiar para algún examen o entregar un ensayo. O de pronto los que somos emprendedores, saber que tenemos que trabajar en la creación de una marca o en investigar diferentes cosas, las cuales no tenemos una fecha límite porque las estamos haciendo solamente para nosotros y somos nuestro propio jefe, ¿verdad? Entonces hay diferentes etapas en nuestra vida, diferentes cosas en nuestra vida que se van a poner en nuestro camino como tareas, como proyectos, como cosas que tenemos que hacer porque tenemos que hacerlas, no hay discusión en eso, pero que se van a presentar como difíciles, como grandes, y en muchos momentos sentimos que simplemente preferiríamos estar haciendo otra cosa en vez de dar solución o resolver esta tarea. Aplazar lo que es importante nos va a alejar a nosotros de la felicidad, ¿verdad? Y podemos decir que procrastinar entonces es estar haciendo daño a nosotros mismos, porque no estamos hablando de algo que viene como incluido en nuestro carácter o que de pronto es simplemente algo misterioso que pasa en nosotros y que heredamos de nuestros padres y que por lo tanto soy así, no tengo forma de cambiarlo. No, estamos hablando de algo que va un poco más allá. Y investigando un poco, leyendo un poco sobre esto, porque me causaba curiosidad de por qué la gente procrastina o por qué exactamente yo hacía esta acción. Y encontré información de que si bien en algunos momentos esta actividad se puede dar simplemente por pereza, por flojera, ¿verdad? En otras ocasiones se da por que es una manera poco efectiva de enfrentar las emociones desafiantes o estados de ánimo que son desagradables, que generan estas tareas que tenemos ante nosotros. Por ejemplo, el aburrimiento, la ansiedad, la inseguridad, la frustración, el resentimiento y muchas otras que se pueden presentar en nosotros cuando tenemos que hacer frente a una tarea que no queremos hacer y no sabemos cómo enfrentarnos ante esas emociones desagradables y desafiantes. Entonces, cuando nosotros procrastinamos, lo que estamos haciendo realmente no lo estamos haciendo por flojera, por pereza, sino que tiene que ver con las emociones. Y esto según Tim Pichil, que es un psicólogo que hace parte del grupo de investigación sobre la procrastinación en la Universidad de Ottawa, dice que la procrastinación es un problema no un problema de la gestión del tiempo. No tiene nada que ver en cómo nosotros organizamos nuestro tiempo y nuestras tareas. Podemos ser muy organizados y de alguna manera ser procrastinadores.
No sé si en algún momento han escuchado esto de yo soy una procrastinadora responsable, la que va aplazando eso con los días, pero a último momento tú cumples con todo. Yo me considero una de esas. Sino que tiene que ver con un problema en la regulación de las emociones, en las cuales digamos que se aparecen estas emociones desagradables y no sabemos cómo gestionar de ninguna otra manera sino aplazando las cosas. Podríamos preguntar entonces, si nosotros somos conscientes de que esto tiene una consecuencia mala para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué seguimos aplazando las cosas? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Y irónicamente, la procrastinación en nuestro cerebro es como una herramienta de protección, nos protege de las tareas que son consideradas como amenazantes, abrumadoras y que nos generan, digamos, esa reacción de querer protegernos. Un ejemplo de esto es, tengo una fecha límite, ¿verdad?, para entregar algo. La entrega de ese informe es mañana. Y mi cerebro entonces cae en cuenta de que realmente no he hecho nada para cumplir con esa entrega, ¿verdad? Entonces él prende todas las alarmas para indicarme de que tengo que prepararme para luchar porque mañana tengo una entrega de, no sé, ese ensayo, de ese informe, sí o sí, no hay manera de discusión y no se ha hecho nada. Entonces tu cerebro está respondiendo como lo haría ante cualquier amenaza, como si estuvieras, por ejemplo, enfrente de un león en el cual tienes que protegerte y que está enfrente y te va a atacar. Y tu amígdala, un conjunto de neuronas que tenemos, hacen parte de nuestro cerebro, que se encargan de identificar las cosas que aparecen ante nosotros como una amenaza y empieza a liberar hormonas que desencadenan una respuesta de miedo. Llega el pánico, llega el estrés, aparece en exceso todas estas emociones y eso hace que todo nuestro sistema colapse. La parte racional de nuestro cerebro es aquella que necesitamos para que podamos escribir ese informe, ¿verdad? Que es la que tiene todos esos conocimientos para que nosotros podamos llevar a cabo ese informe, ese proyecto, esa tarea. Pero se anula. En medio de todo este caos que tiene nuestro cerebro, se anula totalmente y la primera decisión que puede tomar para evitar todo el colapso de nuestro cuerpo es posponer la escritura de ese informe a toda costa, para dedicarnos a una tarea que sea menos estresante, como mirar redes sociales, por ejemplo, para, digamos que, organizar todo y que no colapsemos. Baja los niveles de estrés, regular ese indicio de amenaza que sentimos y calmarnos otra vez. En general, nuestro cerebro tiende a procrastinar las tareas que nos provocan miedo, inseguridad, enojo, cualquier emoción desagradable que se nos pueda generar. Entonces, cuando estamos hablando de que procrastinamos, estamos hablando de que es una reacción normal de nuestro cerebro ante algo que nos está generando una amenaza para nosotros. Entonces, tú puedes decir, pero ¿cómo una tarea, cómo realizar un informe puede resultar una amenaza para mi vida? No lo entiendo. Y es que precisamente como nos genera sentimientos de negativos, enojo, frustración, estrés, todo eso para nuestro cuerpo, él no lo va a diferenciar, o sea, no hay ninguna diferencia entre un león hambriento enfrente de nosotros y el exceso de estrés, por ejemplo, porque tengo que entregar un informe para mañana y no he hecho nada. Para mi cerebro las dos cosas son exactamente iguales. Entonces la respuesta que yo voy a tener frente a esas son exactamente iguales. Entonces precisamente prefiero hacer otra cosa que me calme esos niveles de estrés, esos niveles de tensión que tengo en mi cuerpo para que pues no tenga que enfrentarme a eso, ¿verdad? Entonces, cuando más procrastinamos, pues la tarea se vuelve mucho más difícil porque nuestro cerebro tiene la percepción de que se va a volver demasiado grande y no vamos a poder enfrentarlo. Entre más posponemos algo, más difícil parece que va a ser, aunque no sea así. La procrastinación entonces en realidad tiene que ver con algo mucho más profundo que la pereza, ¿verdad? No se trata de evitar un trabajo simplemente porque no lo queramos hacer, sino porque para nuestro cerebro resulta una tarea tan imposible, tan difícil, que genera emociones negativas a nosotros que queremos evitar.
No, nos hace falta entonces enfocarnos en la urgencia de escapar de esos estados de ánimo molestos para simplemente ponernos, nos obliga a ocuparnos en una tarea que resulte mucho más sencilla y literalmente nuestra atención se focaliza en otra cosa que no sea eso, con la intención de hacernos sentir mucho mejor, regular nuestros niveles y en el fondo nos estamos sintiendo mejor, ¿verdad? Digamos, pasamos de sentirnos estresados, angustiados, de pronto a sentirnos mucho más tranquilos, a que pronto estoy haciendo algo mucho más fácil, pero detrás de nosotros se sigue asomando esa pequeña nubecita, ¿verdad? De que está algo pendiente. ¿Y por qué de pronto o por qué aparecen estas emociones en nuestra vida? Bueno, digamos, esa tarea puede estar provocando un poco de cansancio, tenemos falta de confianza, genera inseguridad en nosotros, tal vez nos da miedo, tenemos miedo al fracaso y nos da ansiedad y todo esto nuestro cerebro lo va a tomar como una amenaza, entonces simplemente quiere poner esa tarea que genera todas esas emociones en nosotros a un lado para generar un estado de ánimo mejor y solamente con hacerlo a un lado nuestro estado de ánimo mejora. Sin embargo, esto es un alivio momentáneo, es temporal, es a corto plazo. Aquello que parece que aliviana el tener que hacer esa tarea, tal vez después o más tarde nos va a poner de mal humor, porque simplemente nos estamos alejando de los objetivos que hemos puesto para nuestro proyecto de vida, para nuestro trabajo, para las metas que queremos alcanzar. Y eso nos lleva a sentirnos inseguros, inútiles, nos puede generar mucha frustración. Pero ¿por qué entonces procrastinamos? ¿Cuáles son las razones reales por las cuales pasa eso? Entonces tal vez esa tarea, entregar ese informe, ese proyecto, lo que sea que tenemos que hacer, nos da la sensación de que tal vez podemos fallar, entonces tenemos miedo al fracaso, al error, a no llegar a completar esa tarea con éxito y tal vez recibir comentarios negativos. Tal vez está pasando eso en nuestra vida, tal vez somos demasiado perfeccionistas y queremos llegar a hacer esa tarea 100% perfecta, pero como nada es 100% perfecto, entonces simplemente la posponemos hasta que podamos dejarla perfecta. O simplemente se aparece en nosotros como una obligación y no como un deseo propio. Y entonces cuando fijamos metas que responden a ideales de otras personas y no a nosotros propios y no entendemos realmente por qué tenemos que hacer eso, nos genera esta sensación de tener que hacerla a un lado. O simplemente porque tenemos múltiples estímulos alrededor de nosotros que nos hacen sentir abrumados, porque tenemos redes sociales, información del trabajo, familia, amigos y noticias del mundo y demasiadas cosas que nos abruman, nos generan estrés, demasiadas emociones encontradas, sumándole a todo lo que ya tengo que hacer y que tengo pendiente esta tarea, entonces el sistema simplemente va a colapsar. Evitar lo difícil nos aleja a nosotros de lo que tenemos que hacer y nos lleva por el camino de la gratificación instantánea. A largo plazo esto simplemente nos hace sentir peor. ¿Qué es la gratificación instantánea? Es simplemente buscar una actividad en la cual simplemente cambia nuestra atención continuamente, que nos hace sentir bien. Un ejemplo de esto es tan sencillo como las redes sociales. Al desplazar hacia arriba nos encontramos un estímulo nuevo cada tantos segundos que nos lleva a modificar nuestra atención de un lado a otro, dejando a un lado, digamos, lo que pasa con nosotros, las emociones, los pensamientos, tareas pendientes, muchas cosas que simplemente hace que nuestra atención se disperse continuamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para dejar de procrastinar tanto? Para que podamos de pronto ser un poco más productivos en cuanto a nuestras metas, nuestros sueños, nuestros objetivos. El primer paso para enfrentar la procrastinación es entonces que podamos identificar si realmente esa procrastinación viene por pereza, por flojera, o simplemente no tenemos la motivación necesaria para hacer una actividad, o simplemente porque está ligada a una mala gestión de nuestras emociones desagradables, en donde dejamos de lado la tarea por miedo a la frustración, al fracaso, al error, a la irritación, al enojo, y simplemente esa tarea no sobrepasa.
Cuando nosotros hacemos esta distinción podemos realmente saber que, ok, tal vez si es pereza, me da pereza, por ejemplo, doblar la ropa, entonces la pongo allí y cuando tenga la motivación necesaria para doblarla, lo haré. Una cosa es eso y otra cosa es simplemente saber que no puedo sentarme a hacer un informe de la universidad o del trabajo porque siento que la tarea me sobrepasa, no la entiendo, me genera demasiada frustración, no sé cómo gestionar esa frustración y simplemente dedico mi atención a otra cosa. Cuando reconocemos cuál de las dos cosas está pasando en mi vida, entonces puedo enfrentar mejor a eso, porque para el tema de la pereza, pues simplemente puedo ayudarme de diferentes herramientas que me ayuden a levantarme, dejar la pereza a un lado y simplemente hacerlo. Otra cosa diferente es cuando ya no sé cómo gestionar mis emociones. A veces estos temas solo se centran en cosas del diario vivir, ¿verdad? Y solamente nos centramos en saber que no puedo terminar un informe o que tengo que organizar mi cuarto o que tengo que lavar los trastes del almuerzo, por ejemplo. Pero quiero que lo llevemos también un poco más allá. ¿Y cuántos de nosotros procrastinamos con nuestra relación con Dios? En nuestra relación con Dios. Decimos, mañana me levanto temprano y empiezo con mi devocional, o tal vez el lunes empiezo a leer la Biblia, o más tarde hago la oración, ¿verdad? Y empiezo esa intimidad con Dios. O cuando el pastor nos invita a empezar a compartir a otras personas, entonces decimos, como que miramos a nuestro alrededor y decimos, ay, sí, otro día le comparto tal vez a mi vecino o a mi compañero de trabajo, cuando el tema de pronto sea apropiado. Y lo que realmente está pasando es que internamente sentimos que no somos capaces de hacer eso porque dejamos a un lado esa tarea simplemente porque tenemos miedo a tal vez enfrentar a esa tarea que es complicada para nosotros, que significa un reto, y decimos, no, tal vez mañana, y procrastinamos, la dejamos a un lado. Y puede que suene extraño y tú estás diciendo como que eso es posible, Sara, sí es posible. El simple hecho de saber que algo que quieres hacer para empezar a un hábito nuevo en tu vida que sabes que te puede traer beneficios y no lo haces, se llama procrastinar. Lo estás dejando simplemente a un lado. Tal vez esa tarea signifique un reto para ti, el levantarte temprano, algo que te cueste mucho, el separar, no sé, 10, 15 minutos para una tarea diferente que no signifique que una gratificación instantánea para ti es difícil y genera sentimientos desagradables. Entonces simplemente digo, sí, mañana, sí, el lunes, sí, la otra semana, el otro mes, y así sucesivamente. Entonces, y quiero compartirte en Colosenses 3:23 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Y en Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Estos dos versículos nos recuerdan que tenemos que hacer las cosas, tan sencillo como eso. Que hay cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? Y que debemos recordar que a veces tenemos que hacerlas, pero entonces las hagamos como si fuesen para Dios y no para nuestro jefe y no para nuestros papás y no para X o Y persona. También nos recuerda que cuando a veces no tenemos la voluntad necesaria para hacerla, que nos cuesta, podemos pedirlo a Él, podemos pedirle a Dios que nos dé esa fuerza, esa voluntad para hacer, que nos dé el querer como el hacer. Cuando sentamos que nuestro corazón se llena de temor, que empieza a buscar excusas para postergar, detener y quitar la mirada de esas tareas, de esos proyectos que tenemos que hacer, no solamente a nivel personal, a nivel de nuestra familia, a nivel de nuestro trabajo, sino también a nivel espiritual, lo que tenemos que hacer es detengámonos, quitemos la mirada de hacia nosotros mismos, de por qué nos cuesta, de por qué de pronto no lo quiero hacer, y agarrémonos de estas pequeñas porciones de la palabra, hagamos una oración y digámosle, por favor Dios, ayúdame, dame la voluntad de querer hacer eso, y empecemos a gestionar adecuadamente esas emociones. No solamente voy a sucumbir a que me cuesta, me siento mal, me siento tal vez extraño orando, por ejemplo, solamente voy a detenerme a pensar sobre esto y voy a reconocer que es algo que tengo que hacer. Y empieza con, 3 minutos en la noche antes de dormir. Y así sucesivamente, pequeños cambios
que te puedan llevar a ir ampliando esos rangos. Entonces empiezo con 3 minutos, luego con 5, luego no sé, tal vez con 8, luego los 10 minutos y así voy encontrando que cada vez aprecio más esos espacios. Inicio, no sé, todas las noches antes de dormir o un espacio en la tarde y poco a poco me doy cuenta que tal vez lo pueda hacer en la mañana cuando me levanto, ¿sí? Y eso me lleva a ir agarrando esas tareas que sé que estoy dejando a un lado a lo largo de mi vida porque simplemente no sé cómo gestionar esas emociones. Y otras cosas que podemos hacer para que empecemos a dejar de procrastinar no solamente nuestras tareas de nuestro día a día, sino también nuestra relación con Dios, es que aceptemos que muchas personas en el mundo generalmente procrastinan. Es normal, es algo que mucha gente le pasa y cuando aceptamos que a veces no solamente somos los únicos que procrastinamos y entendemos que no podemos ser 100% productivos la mayor parte de nuestro tiempo y que en algún momento vamos a cometer errores, se nos va a olvidar o no vamos a querer hacer las cosas o simplemente vamos a querer sucumbir ante esas emociones que son negativas en nuestra vida, estamos dejando de autocastigarnos, de golpearnos a nosotros mismos por no poder lograrlo, de no poder hacerlo. Y entonces estamos mermando esos niveles de estrés. Porque ¿qué pasa cuando yo me castigo y me autocritico porque no puedo lograr esa tarea? Lo que hago es que simplemente mis niveles de estrés, mis sentimientos negativos aumentan y vuelvo a iniciar en todo este ciclo de la procrastinación. Porque, ¿se acuerdan del ejemplo que leí de que empieza a sucumbir mi sistema nervioso y todo frente a todos los estímulos que estoy obteniendo? Y simplemente mi atención se va a dirigir a otra cosa para que todo eso se calme y voy a entrar en ese ciclo y no voy a poder salir. Cuando yo no dejo de autocastigarme, autocriticarme por no cumplir todas esas tareas, entonces voy a evitar entrar a ese ciclo sin fin. Y a eso se le llama aceptar. Otras cosas que podemos hacer para evitar la procrastinación es simplemente reducir los estímulos a nuestro alrededor, esos estímulos que nos distraen de nuestra tarea, de completar nuestra tarea. Entonces, apaguemos el televisor, no tengamos ese ruido de fondo cuando tenemos que enfocarnos en algo. El hecho de simplemente apagar el televisor o apagar el sonido de las notificaciones de nuestro celular cuando tenemos que centrarnos en una tarea, cuando vamos a disponer un tiempo para orar, por ejemplo, dejar el celular en otra habitación si simplemente es algo recurrente que lo cogemos y disponer todo para que lo tengamos allí y podamos enfrentarnos a esa actividad, a esa tarea. Mientras no hagamos esto, siempre va a haber un estímulo, algo en lo cual direccionemos nuestra atención para evitar tener esas emociones en nuestro interior. También podemos crear métodos que nos ayuden a vencer la gratificación instantánea. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tarea que sabemos que es difícil, que nos ha costado, entonces dividámosla en bloques para que sea más fácil completarla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos completando bloque por bloque, va generando en nosotros una motivación, una satisfacción. Estamos dejando a un lado lo que es la gratificación instantánea y estamos cambiándola por motivación. Cuando yo completo una parte de la tarea me voy sintiendo mejor porque ya avancé algo. Cuando completo la segunda parte mi motivación va creciendo porque ya casi la termino. Y eso me ayuda a llegar hasta el final y completar toda la tarea. A veces cuando hacemos ese ejercicio tenemos sentimientos positivos que nos van a dar la motivación necesaria para darle fin a esa tarea que resulta tan complicada. Pero si yo de plano me siento y sé que es algo difícil, que es gigante, que siento que no la voy a terminar nunca, pues va a ser mucho más difícil. También podemos ayudarnos con poner fechas límites para nosotros mismos cuando sabemos que son tareas que no responden ante un jefe, ante una otra persona, sino que son propias. El poner alrededor de nuestro entorno noticas adhesivas que nos recuerden la importancia de completar esa actividad, por qué debería estar haciendo esa actividad, qué beneficio me trae en mi vida. Entonces saber que orar es algo necesario, que leer la Biblia es algo importante. ¿Por qué es algo importante? Y las coloco, no sé, en mi espejo, en el baño, encima de mi celular si es necesario para leerlas y recordarme que eso es importante, que necesito tener esa motivación.
Por ejemplo, también identificar en qué momento del día soy más eficiente para dar fin a esa tarea, cuándo me queda mejor, apartar ese espacio para dedicar mi tiempo a esa actividad. Todo eso son herramientas que nos pueden ayudar, que son pequeñas cositas que podemos hacer para que este tema de la procrastinación no se vuelva algo crónico y nos lleve más por el camino negativo que por el positivo, ¿verdad? Recordemos que la procrastinación no es algo del todo malo, ¿verdad? Porque en algún momento podemos llevarnos a buscar algo que nos genere descanso, relajarnos, apartarnos de tanto estrés, pero no al punto en que olvidemos cuáles son nuestras metas y cuáles son las cosas importantes que tenemos que hacer para nuestra vida y que nos traen un beneficio. Familia, este era el mensaje que quería compartir contigo. Espero que realmente haya sido de bendición para tu vida, que te deje una enseñanza, no solamente a nivel personal, sino también a nivel espiritual. Dale me gusta, compártelo con algún amigo si crees que lo necesita y déjanos ahí tu comentario. Espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad.